Sí, no, me mató ahorita que hablaba de las expectativas, es que la parte de, digo, sin hacer spoilers, pero vamos a poner, hoy lo pongo en contexto, o sea, HBO, horario estelar, de Lovecraft, temáticas que en la actualidad están gustando mucho. Y lo que he visto no me ha convencido. El primer episodio me encantó. Dije, ¡ah, no más! Se rifó. Ya el segundo y el tercero, no, 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 se está desarrollando de una manera que no esperaba. Y no, no. Entonces, por eso digo, tendré que bajar mis expectativas ante la serie, para verla con otros ojos. Pero de momento no. Quizás en el libro, quizás sea diferente. Como dice, ¿no? Son diferentes, No, es igual. Lo que pasa es que no es una, bueno, no es spoiler, pero no es ni una serie ni un libro de terror. ya, ya. Porque yo esperaba que fuera, híjole, bueno, a ver, voy a comentarlo. Ya si estoy spoileando, ahí me Ah, cortan. Me ok, cortan. vamos a poner en el parking lot este comentario acerca de Lovecraft Country para el siguiente intermedio. Es hora de continuar con el segundo relato de la noche. En esta ocasión vamos a leer a Ambrose Bierce y Aceite de Perro. Algunos datos, bueno, Ambrose Bierce es una de las más grandes leyendas literarias universales, ha sido estadounidense, nacido en el 42, con una fecha de fallecimiento no demasiado precisa, pero en teoría, bueno, más bien fallecido en México, en Chihuahua, según lo que se rumora, hacia 1914, en plena revolución mexicana. ¿Alguien nos quiere comentar un poquito acerca de la vida y obra, de la importancia de Ambrose Bierce? Si quieren, yo les comento un poco del personaje de Ambrose Bierce. Adelante, Ernesto. Pues bueno, es uno de los grandes escritores norteamericanos. Él se creció en el seno de una familia religiosa bastante estricta también, y participó en muchas cosas, trabajó de muchas cosas, fue periodista tanto en Londres como en Nueva York, como en otros lugares, en San Francisco. Participó en la Guerra Civil del lado de la Unión, estuvo en el 9º de Infantería de Indiana, y a partir de ahí escribió una de sus obras más conocidas, que son cuentos sobre la guerra y soldados, que dicen que fueron tales los horrores que describen esos cuentos que muchos lo empezaron a considerar como un escritor antibélico, ¿no? Y pues tiene una gran obra, su historia personal también es muy interesante. Tuvo grandes hits como periodista, por ejemplo, en una de esas se metió contra una compañía de ferrocarriles muy fuerte y se hizo muy famoso por eso. También algún expresidente de Estados Unidos lo demandó. Un tipo muy interesante. Dicen que después de haber estado en la guerra, su humor se agrió y se hizo muy agresivo. Y dicen que eso también se ve en su obra, no lo sé. Pero bueno, es algo de lo que yo podría decir de la obra de Elvir. Ya dijeron que se presume que murió en Chihuahua. Es bien interesante porque cuando ya estaba bastante viejo, creo que tenía 71 años, primero hizo unos viajes que quería hacer, conoció muchos lugares y regresó a muchos lugares de su vida en donde había querido regresar, y hizo sus collect works, ¿no? Arregló que se publicaran y que saliera a la luz su obra. Creo que son 12 libros donde están todas sus obras y sus escritos, y después se fue al viaje a Chihuahua porque quería ver la revolución. Dicen que estuvo con las tropas de Villa y después se pierde su rastro, no se sabe qué pasa con él. Eso es lo que tengo yo que comentar sobre Ambrose Bierce. Muy bien, ¿alguien más le gustaría añadir algunos datos sobre Ambrose Bierce? Por mi parte me gustaría comentar que, pues bueno, también dejó una obra muy copiosa, como mencionó Ernesto, pues mencionó sus collected works, 12 tomos, bastante cargaditos, desde 1909 hasta 1912, si mal no recuerdo, 2 años antes de irse o de venir aquí a México.
es en estos Collected Works donde aparece Aceite de Perro, ahorita que vamos a leer o analizar el día de hoy. Pues bueno, también comentar que pues fue un gran ensayista, obviamente pues su producción de relato corto, sus artículos para periódicos, y pues obviamente la trascendencia que tuvo como satirista, que por ahí S.T. Yoshi, que hizo una biografía de él, acuña el término de horror satírico, que creo que es algo que encaja a la perfección con el relato que vamos a analizar el día de hoy. Y también comentar que pues también tiene una producción muy copiosa de cartas, que también, no, a lo mejor no igual a la de Lovecraft, pero pues también muy interesante de analizar y que a lo mejor revela un poquito más acerca de su persona. ¿Alguien más desea agregar algo o pasamos a la sinopsis del relato que nos la va a proporcionar el día de hoy Chago? Si Muy me bien. permiten nada más adicionar algo. Dale, Ernesto. Una de sus obras más conocidas es el Diccionario del Diablo, donde hizo un ejercicio muy interesante, donde mete mucha ironía y mucha política. Y quisiera nada más leerles unas poquitas de las citas que tienen en ese diccionario, son tremendos. Dice, un egoísta es una persona que piensa más en sí mismo que en mí. Y dice, del matrimonio, dice, es estado o condición de una comunidad que se compone de un señor, una concubina y 2 esclavos, todo esto en solo 2 personas. Y bueno, ese era O un aire. Lee la de aire. loco, Ernesto. La de loco aplica para nosotros. ¿La del loco? Mientras la del aire, sustancia milagrosa que dispuso la providencia para alimento del pobre. Saludos, ¿no se escucha o sí se escucha? No sé, comenzamos con la sinopsis. En lo que, sí, dale con la sinopsis, Ok. en lo que Ernesto busca la Es que definición de como loco lo vi para comiendo. Pato. Perdón, Ah, ok. nos Dale, quedamos. Chago. Bueno, vamos a ver aquí un relato en narrador en primera persona que se llama Buffer Beans. Este es un chavito jovencito que nos habla de que sus padres son 2 personas respetables en su comunidad, y su padre se dedica a destilar o a sacar aceite de perro. Su madre le entendemos algo como un poco, digamos, una abortera, o algo por el estilo. O sea, casi que ella se dedica a abortar niños o niños no deseados. Él nos habla que le inculcan el trabajo desde muy chico. Incluso la labor de él es ayudarle a su padre. ¿A qué? A conseguir perros de la calle para llevarlos a la fábrica que tiene su papá de aceite para perro. El aceite para perro, el padre lo usa para vendérselo a médicos que lo usan como, de hecho lo etiquetan como oil can, que es, pues no sé, una lata de aceite de perro, ¿no? Entonces, otra parte del trabajo de este VIX es ayudarle a su mamá a deshacerse de los bebés no deseados, o me imagino que es del producto de los fetos. Está muy contundente y a la vez te pierde un poco este cuento, o sea, no te explica nada, sino que te va directo a la narrativa. Dice que él básicamente se encarga de aventar estos niños, estos productos no deseados a un río. Pero una noche cuando él tiene que ir a deshacerse de un cuerpo, pasa por la fábrica de aceite de perro de su padre y él lleva ahí un bebé, y ve que hay un guardia, porque de hecho los guardias de la ciudad pues no están muy de acuerdo con el trabajo de su madre, aunque es necesario. Entonces él, para no enfrentarse con este guardia, decide escabullirse en la fábrica de su papá y llega donde están preparando el aceite de perro. Dice que incluso ve pedazos de perro flotando y todo. Él desenvuelve al niño, bueno, yo me lo imaginé que lo desenvolvía, no sé si lo traía cargando así desnudo, pero dice que lo empieza a acariciar y dice, desde yo que era niño me gustaron mucho los niños, yo sabía que me gustaron mucho los niños.
Aquí no entendí muy bien, hay un pedazo, a lo mejor ahorita lo podemos aclarar. Yo lo leí en la traducción de la página de Lea, no sea pendejo, manejada por Octavio, y decía que cómo hubiera querido que esa herida que traía el bebé en el pecho hubiera sido hubiera sido mortal. Aquí en la traducción dice hubiera sido mortal. Yo casi que pensé, a ver, entonces está vivo o muerto este niño que tú vas a tirar al río. Ok, ahorita discutimos este punto, eso viene en la traducción. El caso es que él dice, pues yo ya estaba casi cansado, no quería salir a enfrentarme con el guardia, así que arrojé al bebé a la caldera de donde estaba mi padre preparando el aceite de perro. No creí que fuera a tener gran repercusión. Al día siguiente, como él es un niño honrado, les confiesa a sus padres lo que hizo. Pero nos encontramos con que el padre está muy contento porque el aceite obtenido de este bebé humano que arrojan al caldero, fue muy apreciado por los médicos. Todos están diciendo es el aceite de la mejor calidad y todo. Entonces aquí nos vamos a una tragedia griega. Sus padres se dan cuenta del negocio que tienen entre manos, del tesoro que tienen entre manos, y su madre incluso, que se dedicaba a los abortos o esta interrupción del embarazo, muda su consulta a la misma fábrica de su esposo. ¿Por qué? Porque de esta manera ya tiene básicamente la materia prima para que su esposo siga vendiéndola. O sea, ella cobra por el servicio y le da el desecho al esposo que lo convierte en otro producto que le está vendiendo a los médicos. Se empieza a vender tanto y es tan apreciado este aceite de perro porque incluso te aclara VIX que no le cambian el nombre. O sea, obvio ellos se siguen cuidando, siguen manteniendo digamos, su estatus o su imagen, que la madre comienza no solo a usar aceite de los nonatos que ella tenía, sino que comienza a irse a los caminos, a irse a la calle, a embaucar niñitos y se los lleva a la fábrica. Nos está dando a entender que está matando gente. Porque incluso aquí en esta novela en este cuentito habla del sacrificio. Al principio dice que había vecinos que no estaban de acuerdo con el sacrificio de los perros gordos. Y después nos topamos con que la mamá está usando inclusive adultos, que ella va y embauca para convencerlos de que la sigan a la fábrica, mientras su papá, me lo imagino así con mangas cortas de camisa, sigue fabricando aceite que se sigue vendiendo pues a todo pulmón, ¿no? Aquí nos trasladamos que como cualquier problema social empieza a haber una baja de habitantes en esta ciudad y se hace una asamblea pública donde pues los vecinos con su concern de que están matando gente, básicamente les dicen que ya no pueden hacer esto y que si se descubre que ellos tienen algo que ver o si se descubre que alguien está asesinando personas, va a tener una consecuencia muy, muy grave. Entonces, pues los papás, dice él que sus papás se van a su casa muy afligidos. Él los ve a través de una ventana porque él se queda a dormir esa noche, él se queda a dormir en el establo, no quiso dormir en la casa. Rato después, al asomarse a la ventana, ve que su papá está preparando una soga de la horca y en ese mismo momento su madre sale de su cuarto con la herramienta de trabajo que me imagino que era un raspador de útero o algo por el estilo, pero te lo describe como una hoja larga y te dice que ellos al verse privados de la materia prima de su negocio y trastornados por esta avaricia, estas ganas de tener más dinero, se van unos sobre otros y se empiezan a atacar, la mujer con la daga, él a golpes. El caso es de que dice que esta frase me gusta mucho, que dice que donde se separan en un momento, hay muestras de que la daga y su padre chocaron. Ni siquiera te describe la sangre, o sea, simplemente te dice que chocaron. Y su papá, sacando fuerzas de flaqueza en el último momento, agarra a su madre y va y se arroja junto con ella al caldero que está hirviendo con el aceite
de los ciudadanos que hace rato les habían venido a traer la notificación de casi que la cancelación de esta fábrica, ¿no? Entonces, Vince, convencido de que ya no le queda nada por lo que vivir en este pueblo, algo honrado, dice él, o sea, ya no me queda nada honrado por lo cual quedarme aquí, se va a la ciudad de Otumwee, básicamente para comenzar de nuevo, ¿no? Ahorita que lo mencionaba Neto, Otumwee es una de las ciudades que se mencionan en el diccionario satánico de Ambrose Bierce. Creo que no existe, pero al menos ahí se menciona. Él te dice que en la Roma sacrificaban cristianos a los leones y en Otumwee echaban mujeres pervertidas a los ratones. Entonces, básicamente, esto es la sinopsis, a menos que alguien quiera agregar algo. Bastante completa, Chago, muchas gracias. De hecho, se cubre la mayoría, y a resaltar, pues sí, el estilo cómico, casi cómico que tiene todo este texto, pero si despojamos esa comicidad, pues bueno, quedan temas bastante escabrosos, que son precisamente lo que vamos a empezar a comentar ahorita con Ernesto. Recuerden que si alguien más quiere anotarse, perdón, no tengo imagen en el Zoom que tengo aquí, entonces si alguien quiere comentar algo, me funciona un poquito más en lo del chat. Talamantes, adelante. Comentar algo rápido, de lo que mencionaba Chago, la leí en inglés, y la herida que traía el bebé, había sido mortal, porque lo que dice el protagonista es que desearía que la herida no hubiera sido mortal. O sea, sí estaba muerto el bebé, básicamente. Así es, fenecio. Muy bien, muchas gracias por la clarificación ahí, Talamantes. Muy bien, bueno, entonces iniciamos la ronda de comentarios. Ernesto. Bueno, pues yo quisiera comentar que, bueno, este cuento salió en el Club de los Parricidas, y se me hace importante que le echemos un vistazo rápido a lo que tenía que decir el prisionero de Providence sobre Ambrose Bierce y su obra. Y entonces quiero citar rápidamente en el ensayo de Lovecraft dice sobre Bierce: la obra de Bierce es en general desigual. Muchos de los relatos son burdamente monótonos y echados a perder por un estilo desenfadado y tópicamente afectado procedente de modelos periodísticos. Pero la terrible malevolencia que despliegan todos ellos es inconfundible, y varios destacan como cumbres permanentes de la literatura fantástica estadounidense. Esa era, entre otras, una de las opiniones que tenía Lovecraft sobre la obra de Bierce. A mí este cuento me gustó mucho, me parece que toca temas actuales, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque es el tema de los abortos, de las clínicas de abortos, que era lo que esta mujer tenía en cierta forma, ¿no? En ese tiempo estaba prohibidísimo, más que ahora, ¿no? Y me parece interesante porque a partir de un relato en primera persona, te plantea varios temas concretos. Te plantea, por ejemplo, el tema de la corrupción, que es muy fuerte, de la corrupción, de la ambición, la corrupción de una familia que es ambiciosa, ¿no? Y es muy interesante porque te mete esta idea de hasta dónde debemos llegar con el sueño americano, ¿no? El sueño americano, que es, pues, el éxito monetario, a fin de cuentas, el destino manifiesto. La forma en que Dios te elige es demostrando que tienes mucho dinero. Entonces Dios te eligió porque te va muy bien, ese es el destino manifiesto, ¿no? Esta visión de alguna parte del pueblo americano. Entonces es esta familia que trata por todos los medios de ser exitosos, ¿no? Y es irónico porque el padre de la historia es diácono de la iglesia, ¿no? Entonces es interesante esta parte. Él hace aceite de perro, pero cuando se empiezan a dar cuenta que el del humano es mejor, pues no tienen escrúpulos en producirlo y en ganar más dinero y ganar más fama y hacer crecer el negocio. Entonces es el tema del sueño americano hasta dónde, ¿no? Es un tema también muy interesante. Y bueno, termina con una moraleja, ¿no? A fin de cuentas la comunidad impone su moral a los Bing. Y en ese momento y en ese espacio, la moral de la comunidad, pues que no puedes estar haciendo eso, ¿no? Porque ya ni siquiera recibían niños que fueron abortados o que estuvieran ya muertos. A veces se puede suponer que ya los mataban, ¿no? Entonces la moraleja es que los valores son más importantes que el éxito monetario, y pues eso habla también de un autor que estaba preocupado por las cuestiones morales,
también tiene que ver mucho de todos los horrores que él vio en la guerra y todos los horrores que siguió viendo en los ámbitos en los que él se movía. Entonces creo que trató de trasladar un poco este moralismo en sus cuentos, y es un cuento que es bonito porque tiene una historia macabra, tiene un cierre, está bien redondito y tiene una moraleja para los que gusten de esas moralejas. Y ese es mi comentario sobre el cuento. Muchas gracias, Ernesto. ¿Te gustaría calificar de una vez o quieres tomarte un poquito más de tiempo para Pues meditarlo? yo la verdad me gustó mucho y me gustó mucho el tema, aunque no soy fan de lo moralista, pero me gustó, yo le voy a dar un 10. Excelente, muy bien, consignado. Muchas gracias, Ernesto. Continuamos con la ronda de comentarios con Daniel. Daniel, adelante. Hola, hola de nuevo. También mi comentario está relacionado con lo que dijo Ernesto sobre lo del aborto, ¿no? Que la señora esta se dedicara a eso. Yo no estoy tan seguro, no sé si puedan corregirme si me equivoco, si en alguna parte del texto dice específicamente que son abortos, porque creo yo que cuida mucho las palabras en este cuento y en los dos ejemplos que da, ¿no? El bebé que va a echar al río y el que está cargando, que tiene la puñalada en el pecho, digamos, son niños ya nacidos. Entonces, no lo sé, no sé si realmente se dedique específicamente a los abortos, pero mi siguiente comentario está relacionado también con esto, que decía que se deshacía de niños no deseados. Y esto me llama la atención porque no deseados por quién, si por la sociedad, si por los padres. Uno de ellos me parece que era niño huérfano. Entonces dices, ok, si era huérfano el niño y decidieron matarlo, ¿quién decidió? ¿La señora? ¿Quién le pagó por matar a ese niño huérfano? ¿Saben? Entonces esta duda me quedó en la mente. Primero eso, si se dedicaba únicamente a abortos o no, se dedicaba más bien a matar a los niños y quién era quien no deseaba a los niños, ¿no? Y creo yo que la sociedad, creo yo que ese mundito en el que vivían, ese pueblo, que no deseaba por ser tan religioso, no sé, a estos niños que no tuvieran padres o que no tuvieran, no sé, oportunidades y demás, y entonces preferían matarlos. Muy bien, Daniel. ¿Quieres darle alguna calificación al relato? A mí me hubiera encantado que fuera un poquito Ah, más largo, entonces, pues híjole, me gustó mucho, entonces le pongo 9 solo porque me hubiera encantado que fuera más largo, pero me encantó, entonces 9. perfecto. Muy bien, tenemos tu 9 entonces. Continuamos con Rodrigo. Rodrigo. Gracias. Yo estoy de acuerdo completamente con Daniel. Creo que también esta señora no, o sea, sí era abortera, pues, pero es un eufemismo porque sí, efectivamente, niño que no era deseado en el pueblo, se lo llevaban a que ella lo matara. Recordemos, su lugar de trabajo estaba junto a la iglesia donde trabajaba su esposo y pues usualmente los huérfanos son arropados por la iglesia, ¿no? Y en este caso, pues los niños que no lograban encontrarse, que no lograban ser adoptados, pues les daban cuello para evitarse la manutención, ¿no? Creo que también va por ahí. Y no me extrañaría, dada el historial de Ambrose Bierce, del autor, por meterle los elementos más macabros que se le pudieran ocurrir, obviamente suavizándolos con este tono satírico, este tono, pues sí, macabramente cómico. La verdad es que fue un cuento que me sorprendió mucho cuando lo leí porque no esperaba que fuera a tener los cambios que tuvo. Yo curiosamente he tenido mucha suerte con Ambrose Bierce. Lo poco que he leído han sido lo mejor de él, entonces todos me han gustado. La verdad es que es un cuento que si le quitamos la visión satírica, sería un cuento muy cruel, muy fuerte. Se habría adelantado por mucho al terror de la época. O sea, básicamente habríamos tenido uno de los primeros cuentos de asesinos seriales que hubiera sido de veras choqueantes totalmente. Afortunadamente le mete su vena satírica y tenemos pues este cuento que tiene un humor negrísimo, con estos personajes que la verdad uno no puede empatizar con ninguno de ellos, ¿no? Y sin embargo son tremendamente atractivos, como que ahí nos genera esta disonancia cognitiva, ¿no? De por un lado, pues estas personas son totalmente repugnantes, pero pues quiero saber qué les pasa, ¿no? Creo que también tiene por ahí un poquito, bueno, no, mejor eso no lo digo porque puede ser una tontería, pero la verdad es que es un cuento que
se pueden ver los elementos de la obra macabra de Ambrose Bierce. Por ahí tiene algunas cosas que me recordaron al habitante de Carcosa, sobre todo esta sensación de abandono de las personas, como bien dijo Ernesto, esta corrupción que sufren, que pueden llegar a sufrir las personas, pero obviamente pues tiene todo el humor del Diccionario del Diablo, ¿no? Como que es una combinación muy chistosa entre estas dos grandes obras de Ambrose Bierce. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Mi idea era leerlo en inglés, ya por flojera no lo pude hacer. Creo que también en inglés debe tener muchísimos dobles sentidos que fueron intraducibles. Entonces, creo que también por ahí, por eso es que tenemos esta duda, ¿no? De que si la señora mata niños, o sea, si era abortera o otra cosa, pero digo, insisto, ¿no? Creo que es un cuento al que sí deberíamos leerlo en su idioma original y tendremos muchas más herramientas para poder analizarlo y sobre todo si conociera, bueno, en mi caso, si conociera yo más de un poquito de la obra de Ambrose Bierce, tener más herramientas para poder decir que vamos, ¿qué quería decirnos el autor con este cuento, no? Pero la verdad es que me sorprende que un cuento con tantos años, ya tiene más de 100 años este cuento, lo podamos leer ahorita y suene tan tremendamente actual, ¿no? O sea, la verdad es que fue una maravillosa sorpresa. Le voy a dar un 9, simplemente, no le doy el 10 porque he leído cosas de Bierce que me han gustado más, entonces simplemente dentro del corpus de Bierce, pues le doy un 9, me parece una calificación bastante alta. Y nada más, como me voy a tener que desconectar en un momento, este fue el único cuento que me gustó de los 3 de esta noche. Y pues a quien lo haya propuesto, pues gracias, porque son de esos cuentos que la verdad de repente a uno, son de esas grandes sorpresas que uno se lleva cuando empieza a leer cuentos de terror. Muy bien, muchas gracias Rodrigo por tu comentario. ¿Quisieras dejar una calificación una vez para el de Ligotti o pasas sin ver? Al de Ligotti, hijo, sí lo voy a reprobar. Le voy a poner un 3, pero es por una cuestión personal, ¿eh? O sea, no digo que el relato sea malo, simplemente a mí no me gustó. No lo es mi tipo entendió. no No es lo mi tipo de entendió. no es mi tipo de relatos. Entonces, nada más por eso, pero tengo que leer más Ligotti. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Continuamos con Talamantes. Recuerden que si quieren apuntarse a la ronda de comentarios, dejen su comentario en el chat. Sí, gracias. Ahorita de lo que comentaba Rodrigo, una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, es que cuando el protagonista va cargando al bebé, no le llama bebé o no le llama child o algo, sino le llama foundling. Foundling son los bebés que dejaban así como que en la canasta, en la puerta de la iglesia o algo así. Entonces eso era lo que mataba la mamá. Y cuando se refiere a niños no deseados, menciona unwelcome babies. O sea, literalmente te está diciendo que eran bebés que no eran bienvenidos o foundlings, así es como los llaman. O sea, en realidad no menciona la palabra aborto como tal. Digo, a lo mejor sí era abortera, pero una abortera muy tardía. Ya estaban un poquito creciditos en ese punto, sí, ya habían nacido exactamente. Bueno, a mí me gustó mucho este relato. Ahí, a pesar de que no es muy largo, podemos ver los temas de la avaricia, la corrupción, responsabilidad, la unidad de la familia y la soledad del protagonista cuando los padres encuentran otros temas que le interesan más como el dinero y cómo hacer más. Entonces, está muy padre y ver cómo los papás de Buffer se van cayendo en esta espiral de su deseo de ser exitosos, y sin considerar nada de la moral de lo que están haciendo, ni siquiera desde un principio, y cada vez caen más y más en esa cuestión. Está muy, muy interesante. Y de hecho, el hecho de que lo veamos a través de los ojos del protagonista
nos dice mucho, porque a pesar de que al principio él era un instrumento del trabajo de los padres, él era el que llevaba los niños al río, en una frase muy padre que decía como que la providencia puso el río para ir a tirar los niños ahí. O sea, está muy padre ese tipo de frases que se avienta, pero cómo pasó ese hijo de participar en el negocio de los padres a ser casi también un niño abandonado, porque al final de cuentas así es como lo dejaban, a pesar de que sus padres seguían exitosos, los padres eran exitosos para ellos nada más, no para la familia. Y eso lo podemos ver muy bien en el final cuando se enfrentan el uno al otro, cuando no tienen una salida. Al final de cuentas nada más su único paso más hacia abajo era matarse entre ellos, que al final prácticamente sí lo lograron, y lo más probable es que se convirtieron en aceite para perro, aceite de perro también. Pero todo eso al final pues tiene ahí con un sentido de ironía, cómo ese deseo de ser exitosos los lleva a atacarse justamente con las armas de su negocio, la daga que usaba la mamá y las cuerdas que usaba el papá. Y digo, está muy padre, me gustó mucho. Sí, ya lo repetí varias veces, pero sí es cierto. Sí, le voy a poner el 10, porque sí me gustó. Excelente. Tenemos el segundo 10 de la noche para aceite de perro. Muy bien. Muchas gracias por tus comentarios, Talamantes. Vamos enriqueciendo más la noche. Continuamos con Mariano. Buenas. Sí, primero, a mí me impresionó mucho el relato. O sea, me gustó y no me gustó. O sea, me gustó por lo bien construido que está, por las ideas que toca. No me gustó sentir esa sensación al leerlo, esa sensibilidad que me tocó, que como muy fuerte, imágenes muy fuertes. Y a mi criterio me dio la sensación de que toma ciertas ideas, esto de la lucha contra el sistema, el capitalismo, el sistema y demás, como algunos personajes que van apareciendo durante el relato, como, bueno, el padre, que era diácono de la iglesia, o sea, ahí aparece la iglesia como personaje, el guardia, ¿sí? Que a él lo persigue en la fábrica, o sea, la policía, los niños enfermos. Eso, a mí, yo también, al igual que Daniel, no lo interpreté como niños abortados, sino como niños no deseados. Esos niños que, si bien por el seno donde nacieron o por situaciones existenciales, el sistema los ven como niños no deseados, incluso niños enfermos o indigentes, pobres, esos niños que no quiere nadie, que el sistema no los quiere. Esos, para mí, yo lo entendí como esos son los niños no deseados del escritor. Como estos niños son, al igual que al principio los animales, los perritos, estos niños son, a fin de cuentas, las víctimas de este sistema que los exprime literalmente hasta morir, hasta convertirlos en aceite. Y que al final de cuentas, al final del relato, cuando ya no hay más niños que exprimir, estos personajes se comen los unos a los otros. Así que yo le voy a poner un 10, me gustó mucho, y me impresionó bastante. Así que bueno, cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Mariano, por tus comentarios. Tercer 10 de la noche. Continuamos con Bedir. Hola compañeros, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Muchas gracias, Adelante. compañeros. Bueno, pues estoy muy impresionada con las opiniones de todos.
Y pues sí coincido en muchas cosas, pero bueno, yo sí tengo una visión un poquito distinta. Por ejemplo, Ernesto, pues nos hablaba, ¿no? De una especie de moralidad, bueno, de una moralidad que triunfa sobre el dinero. Bueno, al menos así yo lo entendí. Yo más bien en este relato, bueno, este relato me gustó y hasta me decataría para una antología juvenil, porque yo siento que tiene mucho que ver con la adolescencia, con como cuando uno, pues bueno, cuando crece en una bueno, cuando crecemos todos en un seno familiar, pues ves natural, ves normal la forma en que tus padres se relacionan y todo, pero conforme vas creciendo, pues te das cuenta de cómo la sociedad aprueba o desaprueba, ¿no? Lo que hace tu familia, y entonces hay un contraste ahí entre lo que en mi entorno es, en mi casa es aceptado, está bien, y lo que dice la gente. Yo aquí veo es en el, bueno, en el personaje principal, en el narrador, pues ese contraste, y bueno, aquí podemos, bueno, desde mi óptica, pues podemos observar básicamente lo que es la doble moral de este pueblo que por un lado pues se sirve del aceite de perro, o sea, se burla, bueno, según se horroriza de los asesinatos y todo esto, pero también se sirve de ellos, ¿no? O sea, si hay una incongruencia brutal porque si de plano no le gusta que bueno, que maten, no sé, que maten niños, sino que no maten seres inocentes, entrecomillado, pero sí, pues no debería permitirlo jamás, ni aunque hubiera un beneficio, ¿no? Que aquí nos dice claramente que el aceite de perro lo usan los médicos. Y bueno, también me llama mucha atención que en el relato pues se ataque a los perros y a los niños que son seres, bueno, desde mi punto de vista, que son por antonomasia benévolos con todos, ¿no? Que son seres buenos, digamos, per se, más allá de la discusión de si lo son o no. Pues este relato pues sí me gusta mucho porque considero que pues da como que, bueno, como que es la puerta de entrada para muchas reflexiones, pues morales, sociológicas, etcétera, ¿no? Y pues pienso que pues igual es muy, muy actual. Y pues de calificación, pues sí le daría un 9 muy bueno, siento yo. Es todo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Tenemos 9, y pues sí, interesantes comentarios que aportas. Continuamos por aquí con Mariana y Ramón. Adelante, los escuchamos. Y anotamos la calificación de Héctor Muñoz, que nos pasó su 9.5 desde YouTube. También pueden dejar por ahí sus calificaciones. Gracias. Bueno, yo, vamos, la obra de Ambrose Bierce es tan importante para muchos géneros que este cuento es un ejemplo de una de sus influencias o de por qué él fue importante para el género de horror. Solo que Bierce decide contar esto desde un tema, desde un punto de vista satírico y con un humor muy negro, porque lo que está contando era prácticamente un tabú en su sociedad. De hecho, él en su vida era conocido, digamos, a fines del siglo XIX, cuando fue escrito este cuento, creo que es de 1892, por ahí. Él era conocido como columnista, como periodista, no realmente como un cuentista de horror o del género fantástico. Él era un columnista famoso en la cadena de periódicos de William Randolph Hearst, el famoso ciudadano Kane o el personaje en el cual Orson Welles se inspiró para hacer su gran película. Pero él no publica este cuento en el San Francisco Examiner, sino en un periódico menor, en el Oakland Reporter, si no me equivoco, el Oakland Herald, que está cruzando la bahía de San Francisco. Oakland está pegado a San Francisco. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo publica en un periódico menor, de menor tiraje, y no en el San Francisco Examiner, donde él era pues una de las estrellas o la estrella de la cadena de periódicos de Randolph Hearst? Por el tema, porque habla del aborto, del infanticidio, de una cuestión de eutanasia incluso que se sabía, pero que no se hablaba de ella públicamente, y por eso evita
pronunciar o decir claramente la palabra aborto, la palabra infanticidio y la palabra eutanasia, ¿no? Ese es uno de los temas que lo mueven a publicar esto en un periódico de menor alcance y además que estaba destinado a la gente del barrio Bravo de Oakland, que eran los pescadores de perlas que se robaban las perlas y el pescado de otras empresas, o sea, los raiders, los corsarios de Oakland, ¿no? Porque en el fondo creo yo que Ambrose Bierce fue un corsario de la literatura. Era un hombre que navegaba con una bandera, digamos, de convención, que parecía común y corriente, una persona bien establecida, un hombre entrecomillado y subrayado decente, pero en el fondo era un rebelde, un ateo, un iconoclasta, un bohemio, un hombre satírico, un veterano de guerra muy cínico, muy desencantado del género humano, muy pesimista, profundamente pesimista. En el medio periodístico le decían Bitter Ambrose o Bitter Bierce, el amargo Ambrose o el amargo Bierce. Entonces él mantiene este tono que le permite hablar de cosas que realmente no hubiera podido publicar en ningún lugar. Él, de hecho, tuvo un problema jurídico, judicial, cuando se burló del presidente McKinley y en un verso satírico casi propone que le peguen un tiro. Al presidente McKinley le pegaron un balazo y lo mataron. Mucha gente quería juzgar a Ambrose Bierce por haber incitado al magnicidio, ¿no? Bierce creo que con este cuento anticipa el gore, ya lo dijo Rodrigo, anticipa a los asesinos en serie, anticipa toda una estética decadente del gótico sureño. Ambrose Bierce tendría muchísima influencia en Ernest Hemingway, en Jack London, en H.P. Lovecraft y en Stephen Crane, en la parte de su literatura militar, ¿no? Y yo creo que lo que vivió en la guerra lo marcó tanto que incluso cuando antes de desaparecer y de irse a morir a México en nuestra revolución, él hace un recorrido a caballo y en tren por los antiguos campos de batalla en donde él vivió cosas sin duda alguna atroces y es como su despedida de un mundo que despreciaba y que veía con profunda animadversión. O sea, sí creo que Bierce hasta el final de sus días fue un hombre amargado por lo que había vivido, pero lo disfrazaba con un sentido del humor a prueba de balas, ¿no? Este cuento para mí anticipa muchísimo de los géneros que ya mencioné, del gótico sureño y del gore, y yo le pondría un 10 por la influencia que tuvo Bierce y particularmente este cuento en otros géneros. Bueno, yo solo iba a comentar que la primera vez que leí este cuento viene en un compilado bien pequeñito del libro negro de Ambrose Bierce, así se llama en español. Y me acuerdo que mencionaba que tengo entendido ahí que me corrijan, pero los papás de Ambrose Bierce, los dos, como que eran muy puritanos o eran de alguna religión que no recuerdo, pero que eran demasiado así como conservadores. Por eso cuando creo que ese casi el primer cuento que salía ahí, dije, mira, Goscón, qué curioso que estés sublimando ahí toda esta cuestión, porque aparte creo que tuvo como 9 hermanos o 10 hermanos o algo así. Entonces dije, no, pues sí, o sea, de alguna manera como que expone, pues sí, o sea, esta parte, como todo el mundo ha comentado, ¿no? O sea, la parte más oscura del pueblo, pero que representa y sigue representando al pueblo, ¿no? Entonces, digo, no tengo nada más que decir, yo también le doy un 10. Solo Muy bien, porque Cas lo muchísimas dijo. gracias. ¿Solo porque quién? Cas lo dijo. Ah, muy bien. Gracias a Cas por ese 10. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Sí, tuvo 3 hermanos. Lo curioso con sus padres es de que creo que su papá cometió suicidio. Su mamá pues se casó en segundas nupcias y pues total, ahí el pobre Bierce fue a parar adoptado por una viuda de muy buen ver. Comentaba él en sus cartas por ahí. Interesante. Muy bien. Continuamos con Alicia. Ok, bueno, a mí también me gustó mucho el relato
Y para ya no mencionar tanto como las bondades que tiene el relato per se, porque coincido con la mayoría de las que ya se han mencionado, a mí me puso a reflexionar mucho el relato inmediatamente después de escucharlo. Yo lo escuché en audiolibro. Me puse a reflexionar en lo violento que es, o sea, en la crudeza, en la crueldad, en simplemente la violencia que maneja, ¿no? Ya todos sabemos qué sucede en el relato. A mí me puso a pensar en cómo esto es tan sencillo, por así decirlo, en el mundo del horror. Cómo en el horror te puedes permitir hablar de esto e incluso ponerle un tinte ahí de comedia, ¿no? De sátira, que estaba muy marcado en el relato. Creo que Ambrose Bierce sabe de una manera muy cuidadosa cómo meter esa sátira en este tipo de contextos para que suene adecuado, si es que eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque en cualquier otro género de literatura, de lo que tú quieras, de arte, esto pues sería visto como bien lo decía Rodrigo al inicio, como lo más cruel que te puedes imaginar, ¿no? O sea, esto es un relato o una historia o una nota de crueldad pura. Y como aquí lo escuchamos o lo leemos con una fascinación de por qué es tan bueno escribiéndolo, ¿no? Me gustó mucho eso porque obviamente lo disfruto leer este tipo de cosas, pero también me pone a reflexionar el por qué yo lo disfruto tanto en este espacio que llamamos literatura de horror y como si lo leyera en una noticia del periódico, pues sería un contexto bien distinto, ¿no? Y sin embargo podría ser exactamente lo mismo, es algo que sucede. Digo, obviamente esto es un escenario ficticio creado por Ambrose Bierce, pero ese tipo de cosas suceden en la vida real. Entonces me puso a pensar muchísimo cómo tenemos esa libertad en el horror y no que sea algo malo, al contrario, creo que es por eso que creo a la mayoría nos gusta el horror, porque vemos cosas tan transgresoras de una manera tan, vaya, lo apreciamos mucho, lo llegamos a ver y decir justo lo que ahorita decían todos, ¿no? Es que esto es muy bueno o esto influenció incluso a muchísimas otras cosas, influenció en el gore, influenció en el gótico. Ese tipo de reflexiones me llegan mucho cuando me pongo a ver en qué año se hizo esto y digo, wow, o sea, realmente esto fue muy atrevido, o sea, cómo se atrevió a escribir esto, eso es de un gran mérito. El poder decir que un escritor se atrevió a escribir algo así es muy impactante. Yo me pregunto, digo, no escribo ficción, yo me pregunto si algún autor en esta actualidad escribiría algo así. Probablemente sí, pero sería tan popular, probablemente eso es debatible, ¿no? O sea, creo que depende también de los tiempos, de cómo van cambiando los tiempos. Y sin duda este señor hizo de un acto tan cruel algo tan bello. Y eso a mí me impactó mucho, porque cuando lo iba leyendo, y también lo escuché, dije, no puede ser que esto me gusta muchísimo. ¿Cómo está logrando esto? Es por eso que me gusta mucho el horror. Me, me dio una experiencia muy grata en leer este relato y o sea, es increíble, simplemente. Esa sensación de qué cruel y qué hábil para contármelo es impresionante. Por eso le voy a dar 10. Muy bien, Alicia. Por ahí pregunta Héctor Muñoz González, no específicamente a ti, pero aprovechando que estás en el comentario, ¿cómo crees que hubiera seguido el relato si uno de los padres hubiera sobrevivido? Yo creo que hubiera tenido este mismo tono de frialdad. Yo creo que hubiera terminado igual de violento, no con un final feliz como a lo mejor algunos imaginaban. Tal vez alguna vuelta de tuerca podría ser, pero, por ejemplo, dado que hablábamos mucho sobre si eran abortos o no, yo creo que a lo mejor pudo haber terminado
con realmente mostrar algo relacionado a un aborto, que sería algo un poquito más transgresor de lo que ya nos iba contando, que de nuevo fue muy cuidadoso con las palabras que utilizó para no dar tantos detalles de cómo es que eran obtenidos estos niños, por así decirlo. Digo, Talamantes mencionó las palabras en inglés que nos hacen más sentido. Yo no lo leí en inglés, por eso cuando Talamantes las decía, yo dije, ok, ya estoy entendiendo un poquito más de a qué se refiere. Yo creo que un final podría ser a lo mejor yéndose un poquito más a la transgresión y tocando el tema del aborto, o incluso algo un poco más, vaya con un desenlace más extremo de lo que ya veníamos viendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias Alicia por tus comentarios. Omar, Héctor, pues ahí está la respuesta de Alicia. Ok, seguía en la lista de comentarios Omar, pero por aquí nos dejó un mensajito que tuvo que retirarse. Entonces voy a leer su comentario. Ok, acuérdense, estoy hablando a nombre de Omar. Me llamó la atención la inocencia que tenía el protagonista respecto a las actividades que hacían sus padres, pues al inicio menciona que sus respetables padres eran humildes. Si consideramos esta faceta del protagonista, da una pequeña mención a los niños, da una pequeña mención a los niños que crecen en hogares donde para los padres está bien hacer actividades que están moral y socialmente mal aceptadas. Pues al crecer el niño en estas situaciones, le parece bien seguir los hábitos de sus padres, ya que al final menciona que él ya no podrá hacer ese digno negocio que hacían sus padres. Entonces creo que también es una crítica a la crianza de los padres sobre los niños. Y le da un 9 de calificación al relato. Muy bien, gracias Omar. Digo, ya no te alcanzamos, pero lo apreciamos. Seguiría Chago. Adelante Chago, te escuchamos. Simplemente comentando lo que decía Omar, yo creo que, y a lo mejor me voy a ver mal aquí, pero yo quería que ganara la mamá, porque siento que era más cojonuda en el aspecto de que ella no andaba matando perros. Es más, el chico era el que se los llevaba. El señor nada más hacía aceite, la señora hacía un asesinato. Entonces yo en esa escena dije que gane la jefa y luego vamos a trasladarnos a aquí en la memoria de tu querido padre que nos dejó esta empresa, y yo creo que es una crítica bien chingona al capitalismo, así se me hizo a mí. Bueno, el tipo no ganó, o sea, porque aquí parece que ganó uno u otro, no, o sea, él agarró y se aventó junto con ella, ni siquiera pudo aventarla sola al caldero, él se aventó con ella, prefirió el suicidio. Entonces, esto se me hizo muy, muy impactante a mí. En lo que decía Ramón, a mí también se me hace una piedra fundamental para el gótico sureño, y hablando del gótico sureño, no es un género solamente de literatura, o sea, hay cosas, hasta Johnny Cash y Trent Reznor están influidos por esta atmósfera que es transgresiva, que es absurda, que es violenta, muy violenta. Aquí lo tiene perfectamente, y que aparte es una crítica social a lo que se venía de un estado, o bueno, me refiero a un estado que era Estados Unidos, totalmente desbaratado, y que ahorita pues sabemos que es uno de los, o es el lugar más poderoso del mundo, o al menos lo era hasta hace varios años. El caso es de que a mí me gustó mucho, creo que es una maestría increíble en cómo logra hilar una historia tan cortita y que te transmite tanto con una narrativa vista desde el punto de vista de un niño, de un infante. Él no es, alguien dijo, nos acaban cayendo mal todos. Bueno, no, a mí él en lo particular, el narrador, no me cae mal. Él básicamente es una víctima de las circunstancias, como lo es un soldado que es obligado por una leva a enfrentarse a una guerra. Y creo que aquí Ambrose Bierce básicamente es lo que nos está planteando. No estoy diciendo que sea autobiográfico, pero creo que tiene un poquito de su personalidad en el que me hicieron hacer esto. Y porque yo lo considero normal, porque así se me inculcó. Entonces a mí me gusta mucho este aspecto. Hace rato Mariana y Ramón lo mencionaban, lo de la guerra y todo esto, el convertirte en una persona fría. No es frío, es lo único que conoces. Si no te inculcan los sentimientos, ni para los perros, ni para los niños, ¿qué va a pasar con este personaje? Sería bien interesante
saber qué hubiera sido del futuro. Hubiera estado muy padre que Ambrose Bierce hubiera escrito más de este personaje en particular. Por último, mencionar Carlos Fuentes, en paz descanse, pues amaba no solo este relato, sino toda la vida de Ambrose Bierce, tanto así que escribió Gringo Viejo basado loosely, como le dicen, o sea, no basado muy biográficamente en la vida de Ambrose Bierce. Antes de leer el libro, vi la película cuando era un niño y me pareció increíble la personalidad. No me acuerdo cómo se llamaba el actor, a lo mejor tú te acuerdas, Ramón, el actor de Gringo Viejo. Gregory Peck. Gregory Peck, cómo captaba esta esencia de un tipo que ya no tenía nada por qué vivir, ni por qué morir, ni casi nada. O sea, era increíblemente careless de su vida. Entonces, yo le voy a poner un 10, rotundo, y es de los mejores relatos que he leído en el año. Por cierto, perdón, una última. Me recordó, porque Ramón dijo que se escribió en 1880 más o menos. Perdón. 1893, 92. Bueno, fue publicado. Fue publicado, porque si se acuerdan cuando leímos Los Duelistas, que se me hace un tema muy, si no similar, al menos afín a este cuento, la violencia contra los infantes, y aquí viniendo por un infante, casi igual que el otro, es de 1887, entonces estamos hablando que en esa época la gente empezó a despertar este tipo de cosas que ya existían, pero nada más las plasmaron en letra. Muy bien, excelente. Sí, de hecho, sí, se nota la mano y se nota la violencia de los dualistas, que también despertó comentarios muy interesantes. Perfecto, entonces me brinqué a casa, así es de que vamos a escuchar sus comentarios, a ver si nos explica cómo es que pueden agarrar a dos niños para golpearse en forma exitosa también de pasada. No, eso se lo dejo a Edith, que ella lo explique. Ok, voy a empezar diciendo que el cuento Estás cortando, Cas. Que la chinga. ¿Me escuchas? Ok, si ya me escuchas, cortado. Temporal. Cortado. Pásame. A ver, dice Edith que te estás cortando, pero de alguna forma es lo más sensato que has dicho en mucho tiempo. ¿Qué onda, Cas? Pues tú eres experto, deberías de estar al 100. A ver, trátalo otra vez, ándale. Ándale, corrige ahí tu micro. Si no, lo que podemos hacer es que continuamos con Edith, Morgan, y ahorita en lo que resuelve los problemas técnicos, sirve que le piensas a la onda esa de cómo es posible golpear a dos niños en forma perfectamente coordinada. Ok, bueno, Edith. Hola, pues digo, qué bueno que a todos les gustó, pero no entiendo si yo siempre he entendido diferente ese cuento o qué onda. O sea, yo la manera en que lo entiendo es que todo lo está diciendo, o sea, como de manera eufemística. O sea, son unos lacras, porque ahorita hablaban de que la inocencia del niño y que ve normal lo que hacen sus papás y bla, bla, bla. O sea, digo, cada quien lo interpreta como quiere y es válido. Pero yo lo entendí más, o sea, como que, no sé, como cuando sale en las noticias la gente de que está el vato en el penal y mató a no sé cuánta gente y robó, y la mamá llorando así de que no, es que mi niño, que no, o sea, siempre se me ha hecho ese cuento como así, o sea, el vato está diciendo de manera como sarcástica y mamona de que es que mi papá era muy buena gente y mi mamá también, muy buena ciudadana, bla, 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 pero realmente pues está escribiendo, o sea, unos lacras, o sea, a mí se me hace que, o sea, fuera abortista o matar a niños de grandes, pues, o sea, para la época es algo súper fuerte, no, y para ahorita también, o sea, es como que ahorita y él también, o sea, se me hace como así uno de esos delincuentillos, o sea, que a los 11, 12 años ya han hecho varias cosillas, digo,
ustedes saben que yo estuve un tiempo viviendo en el sistema de casas hogares y demás, y conozco gente, o sea, que de 11, 12 años, y, o sea, obviamente por venir de un ambiente de violencia, o sea, ya sabes que van a crecer y van a ser así delincuentes y demás. Entonces, siempre he notado yo como que el vato lo estaba narrando ya de grande, o sea, estaba escribiendo como la historia de su vida, y, o sea, ya sabiendo que su familia eran unos lacras, asesinos, que les valía madres, querían ser ricos. Entonces siempre, o sea, para mí el humor está en eso, o sea, de que lo dice como muy eufemísticamente, o sea, que su pobre madre y su pobre padre, buenos ciudadanos, o sea, siempre es algo que me ha dado mucha risa, como que todo está muy tongue in cheek, así, o sea, de, ay, sí, todos muy buenos y demás. A mí me gusta mucho, eso se me hace súper fuerte. La primera vez que lo leí, ya después se me ha pasado y o sea, aprecio más la calidad de la prosa y demás, pero o sea, la primera vez que lo leí sí me acuerdo que se me hacía así como hasta un nudo en el estómago de algunas cosas que estaba escribiendo, y ni siquiera las escribe así como explícitamente como sería el gore de ahorita o demás, pero o sea, de esa manera tan seca y tan directa, o sea, que te está escribiendo, o sea, o tan, no directa, sino como matter of fact, que te está describiendo las cosas que hacían. O sea, es muy impactante no solo para la época, sino, o sea, para cualquier época. Entonces, a mí es un relato que me gusta mucho. Creo que es de los primeros 10 que puse así cuando subía los cuentitos para antes de dormir. Era un título sarcástico, obviamente. De Lea no sea pendejo, porque está en mi top 50 de mejores relatos de toda la vida. O sea, es un relato que me gusta mucho. Y pues obviamente le doy un 10. Me gusta mucho Ambrose Bierce. Este relato es de mis favoritos de él. Fin. Excelente, muchas gracias, Edith. Cass, ¿lograste solucionar tus problemas técnicos o seguimos con Morgan? Pues no sé, díganme, ¿ustedes me escuchan bien? Muy bien. A ver si te escuchas. Muy bien. A ver si quieres, dale. Bueno, gracias. Bueno, como iba diciendo, el relato para mí es atemporal. Se puede adaptar ahorita, se puede adaptar hace 100, 200, 300 años y funciona de poca madre. Los personajes están bien definidos, el niño que quiere ser, piensa que es bueno, igual y todo esto ya lo dijeron, así es que no me voy a extender mucho, pero el meollo del asunto es, toma muchos tabús para la época, para hacer un libro de hace 130 años, bueno, un cuento de hace 130 años está fuerte en lo que habla. Las cosillas estas como que no dicen aborto en sí, pero pues te lo dejan a la imaginación, está más cabrón y está muy, muy chido. ¿Qué más? Que si le voy a dar un 10 a un cuento, sí, le voy a dar un 10 a está de poca madre. Está muy, muy chido, es el mejor, es el ganador de la noche para mí y funcionó bastante. Me gustaría verlo adaptado, no sé, en algún capítulo de una serie o algo así, porque, bueno, ahorita no, porque lo van a censurar, muy sencillo. Pero, pero sí me hubiera gustado verlo adaptado, o sea, o alguna película o algo, hubiera estado de poca madre. No tiene nada que ver con el perfume. Otra cosa, ¿qué hubiera pasado si alguno de los papás hubiera quedado vivo? Pues muy fácil, hubiera tirado al niño al aceite. Eso es lo que hubiera pasado. Ya con eso termino el comentario. Muy bien, señores, pues se ha hecho historia. Cass le ha dado 10 a un cuento, lo cual no vemos todos los días. Excelente. Muy bien, Morgan, ¿qué nos puedes comentar acerca del aceite de perro? Ah, sí, creo que Cass dio un 10 la semana pasada también. Pero bueno, yo creo que si hubiera sobrevivido la mamá, o cualquiera, los hubieran linchado porque ya los tenían marcados, ya eran, como dijo Mariana, chivos expiatorios. O sea, todos sabían lo que hacían, pero había un detonante, entonces iban a ser o a la cárcel o a la horca, así que por eso deciden suicidarse, porque ya no había salida.
Creo que lo que dijo Edith pues está muy interesante. A lo mejor sí lo estaba contando desde ya mayor, lo cual lo hace más similar, si fuera el caso, a los dualistas. Y sí, es una sátira completa, o sea, todo, no te dice nada de las cosas malas que hacen como lo debe decir, todo está disfrazado. Y siento que lo más tenebroso que a mí se me hizo fue la parte donde el niño, no me acuerdo cuántos años tenía, creo que entre 8 y 11, no me acuerdo, pero está con el cadáver, bueno, con el niño medio muerto y dice, ojalá no estuviera muerto, porque obviamente hay una cosa sexual ahí de appealing, pero pues si era un niño también puede ser que nada más sea, no sé, homosexual. Pero no sé si al crecer se hubiera vuelto pedófilo o algo como esto. Entonces se me hace siniestro que él se escape a otra ciudad y que pueda eventualmente seguir sus instintos más oscuros. Esa es la parte que más me impactó, pero en sí, pues obviamente lo de la matrona esta que infanticida también está bien interesante. Los perros, pues sí, los amantes de los animales van a llorar mucho, pero no es tan impactante como que maten niños, obviamente. Si está mal, no lo hagan, pero sí, todo el cuento es como que wow. También le doy 10. Muy bien, muchísimas gracias por tu comentario, Morgan. Antes de proceder, hay un comentario en el YouTube por parte de Edward Hyde. Dice, comparto la reflexión de Alicia. ¿Algún escritor en la actualidad es capaz de escribir de esta manera? Probablemente sí. Más aún si trae la escuela de estos grandes escritores de letras muertas. Agradecemos tu comentario, Edward. Dado que nadie más se anotó para comentar Aceite de Perro, voy a expresar mi comentario, así es de que tienen esa oportunidad para anotarse en la lista, si no procederíamos a cerrar la discusión sobre Aceite de Perro. Yo en lo personal, lo que quisiera comentar, bueno, aparte de todo lo que ya se ha mencionado en forma muy acertada, solamente quisiera enfocarme un poquito en el aspecto moral de todo el relato en sí. Todo lo que vemos aquí, lo que nos describe Ambrose Bierce, básicamente, pues nos está hablando de una moralidad torcida. Obviamente ya se comentó por ahí, creo que fue Omar el que nos dejó su comentario, el niño está siendo educado en el asesinato, tiene sus propios problemas, como comentó ahorita Morgan, su propia desviación sexual, que ya es evidente en la forma en la que acaricia a este niño, etcétera, etcétera. Pero sobre todo él valora lo que están haciendo sus padres y él se lamenta porque por su culpa fue que la empresa familiar se fue al carajo, por ese accidente del cadáver del niño que deja caer en la cuba de aceite. Entonces, eso me parece muy interesante porque Bierce, además de toda la crítica que se está echando hacia la sociedad norteamericana, también habla acerca de ese cambio de valores. Cómo no, ahorita es muy fácil referirnos a la sociedad estadounidense como una sociedad enferma por lo violenta que es. Y sin embargo, esto desde, 1800 y tantos que fue escrito, 1900, ya nos está hablando de cómo la percepción moral se modifica para engendrar algo monstruoso. Tampoco nos habla, o sea, sí nos habla acerca de cómo los habitantes de la localidad pues denuncian a los padres del protagonista y todo, y se deshacen o pretenden deshacerse de ellos sutilmente con el estilo de Bierce. Sin embargo, no se nos menciona nada más respecto a cuáles podrían ser los motivos, si es simplemente un acto de defensa o si ellos mismos no están pensando en consolidar o apropiarse del negocio del aceite de perro. Entonces es lo que se me hace muy interesante, cómo además de todo, además de la doble moral que también ya se ha mencionado, de la hipocresía, nos habla o nos exhibe esta corrupción de valores de una forma tan
tan cruda. Sí, como dice Mariana ahí. Dumpling se llama el corto en 3 Extremes, muy, muy, muy interesante. Entonces, en particular, eso que me llama más la atención, más aparte de que, pues sí, junto a los dualistas constituye un gran ejemplo de lo que comentaba hace rato, lo que Yoshi llegó a categorizar como horror satírico. Bueno, muy, muy, muy de Ambrose Bierce. Muy recomendable precisamente el libro donde viene este texto y donde vienen los dualistas. La edición que editó Valdemar, ahorita se me va el nombre, tiene varias de los Gothics, creo. No, de los de Club Diógenes. Muy recomendables, todos con ese humor por si desean curársela mientras son horrorizados por todas estas brutalidades que Ambrose Bierce es capaz de vertirnos con su muy particular estilo literario. Pues muy bien. Yo también le voy a dar un 9 en este caso al relato. ¿Alguien más desea comentar antes de cerrar la charla? Te quería preguntar, sí, dale. A ti que te gustan mucho las películas, bueno, a ti y Alicia, que les gusta mucho el gore y todo esto, ¿se lo imaginarían adaptado a películas? Yo me imagino más una obra de teatro, pero no sé ustedes qué opinen. Adaptación, yo creo que sí funciona bien como película, pero obviamente jamás esperar una producción hollywoodense ni nada. Hay un tipo, se me olvidó ahorita el nombre del director, dirigió algo llamado Fetus. Es un splatter completamente repulsivo, muy serie B, pero es muy divertido. Obviamente, como el nombre lo dice, Fetus, es acerca de un vato que quiere ser padre, por tanto secuestra mujeres, embaraza y luego les arrebata a los niños del vientre, muy tipo Cannibal Corpse. Pero pues obviamente con recursos muy, muy baratitos. Así es de que yo creo que ahí es donde pudiera tener cabida algo como en estos tiempos. Nada de distribuidoras caras, tal vez cine oriental. Ahorita que mencionaba por ahí Mariana lo de Dumplings. Imagínate lo que hubiera hecho un Takashi Miike con esto. O sea, hubiera estado genial, yo creo. Pero pues bueno, no sé, no le gusta ahorita. Ándale, ya comentó aquí Cass, es Brian Bowling. Tiene varias otras peliculitas así de ese corte, todas muy enfermas. Entonces, si les gustan los baños de sangre extremosos con efectos muy baratos pero grotescos, Brian Bowling les pudiera resultar de su agrado. Y Alicia quiere contestar algo más. Adelante, Alicia. Yo creo que si vemos esto adaptado al cine, creo que sería muy, muy clara la línea del extremismo. O sea, creo que podría ser algo muy bizarro y muy ridículo por el hecho de la sátira y de estas imágenes, o podría ser algo muy cruel y que sea que sea como estas películas de la lista de Schindler y cosas así que te parten el alma y son más con un tono dramático, ¿no? Pero tendría que ser obviamente sin tanta imagen. Yo creo que lo visual lo relaciono más pues al cine ridículo, ¿no? Al cine bizarro, serie B. No me imagino a alguien haciendo algo serio de esto, a menos que sea algo muy cruel y que omita muchas imágenes. O sea, pero así es como me lo imagino yo, como con esos dos extremos. Excelente. Sí, la verdad es de que estaría muy difícil hacer algo de un estudio grande con estas características. Por eso yo sí apoyaría al Brian Bowling, aunque obviamente estaría muy difícil de ver. Perfecto. Si ya nadie más quiere agregar algún comentario relativo a Aceite de Perro, magnífico relato de Ambrose Bierce, estaríamos cerrando la discusión de este relato con 15 calificaciones, dando un promedio de 9.63. Agradecemos los comentarios de todos, la participación por el YouTube, y pues bueno, vamos a tomar un pequeño receso para continuar con La voz de los muertos de Mas Rigotti.